No sé si me está Hola escuchando. Juan, ¿cómo están? Sí, sí, escucho, perfecto. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá Licenciado, buenas estamos. tardes. Estábamos charlando un poquito sobre los factores que condicionan el desarrollo. Seguí nomás Juan con eso y en todo caso si hay algún elemento, alguna cuestión que agregar, agrego. Yo no Y en todo terminé caso, de desarrollar el Power que estaba armando Ata, pero les quería mostrar esto. no, tranqui, terminá No, con pero tu es que presentación. justamente viene a cuento. Sí, Justamente viene a relación esto. Quería hacer una pequeña introducción a lo que es un poquito de econometría, como para ir mirando seguí algunas con, cuestiones. seguí con el tema ambiente Sí, 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 sí. y Sí, sí, ahora sí, yo sí. retomo con un repaso de doctrinas económicas. Eh, datos o información. En realidad esto es algo que les quería compartir, es un gráfico que encontré en Google, buscando hoy un poco de datos para ustedes. Y me encontré con esto que en realidad llevaba otro nombre, en el que hablaba, decía, la Argentina que se empobreció durante, eh, durante el siglo XX, decía. Como que nosotros no, empezamos siendo potencia y terminamos siendo un país desfavorecido. Tuve oportunidad, los datos están relativamente correctos en términos numéricos, pero acá viene la pregunta. Si estos datos que podemos observar acá forman una información, o el encabezado que yo pongo al enunciar eso es realmente reflejo de qué. Si prestamos atención, hay algo que a mí me gustaría señalar, es que aparentemente hay un punto de partida bastante en común entre todas las economías, y esto es lo que yo les quería señalar. Fíjense dónde se empiezan a dar los diferentes puntos de inflexión, sobre todo en la economía japonesa. ¿Dónde está el punto de los puntos de inflexión más patentes? Muy bien, Facundo. Después de 1960. la Segunda Guerra Mundial. ¿En 45? Acá, exactamente, finalización, vemos una caída muy abrupta y primero vemos una tímida, un tímido repunte, en cierto sentido, y después vemos que esto a partir de la década del 60 y del 70 sobre todo empieza a tomar una escalada diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empieza en estas décadas? Empieza la carrera informática, empiezan las carreras de datos. Acuérdense ustedes que el concepto de Internet ya se desarrolla en los años 70. Y fíjense ustedes cómo esto va a ir disparando hacia arriba. Por eso a mí algo de las cosas que me gustaría hablar, y fíjense ustedes cómo, por ejemplo, un país como Japón, que no tiene ningún tipo de recursos naturales, pero a base de utilización de desarrollo primero de su capital humano y aprovechando de este desarrollo de tecnología, ha logrado un crecimiento económico importante que ha sido uno de los pilares de su desarrollo. Porque recuerden que no es lo mismo decir desarrollo que crecimiento. El crecimiento es uno de los pilares donde apoyamos el desarrollo. ¿Bien? Y nosotros, en realidad, no decrecimos. No es que nosotros crecíamos y dejamos de crecer, no. Nosotros estuvimos igual. ¿Y esto qué refleja? Refleja que a partir de 1945 empieza, la industria pesada ya existía, pero empieza el gran desarrollo de las industrias, y de las industrias pesadas todo sobre todo, que es un tren al que nosotros no nos subimos, o no nos terminamos de subir en realidad. En este punto, una reflexión que no quería dejar pasar, es la siguiente: los sesgos. ¿Qué es un sesgo?
Un sesgo, para definirlo en pocas palabras y que se entienda bien, es la diferencia entre la teoría y la realidad. Entonces, yo podría decir, en teoría, bueno, tomando en base las preguntas que se le ha hecho en la última clase, yo teorizo que la gran mayoría de ustedes va a salir mal en el examen. ¿Por qué? Porque no han sabido contestar la pregunta más simple sobre qué es la inflación. Pero eso es una teoría, ¿sí? Sacada de un muestreo de la respuesta de en realidad un grupo poco representativo en términos cuantitativos de lo que es la clase en general. ¿Bien? Desde ese punto, yo podría llegar a equivocarme grandemente y de repente ustedes en el examen me demuestran que aprueban la gran mayoría. Entonces, ¿qué sesgo estoy teniendo yo en mi teoría? Bueno, como pueden ver ustedes, primero el sesgo de selección. ¿Por qué? Porque la representación que yo tomo es de la respuesta que ustedes mismos daron y de quienes hablaron y opinaron en la última clase, pero hubo la gran mayoría que no opinó ni habló. Y que quizá tenían una respuesta correcta y simplemente no contestaron. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante a la hora de analizar datos y formar. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Les estoy hablando de esto porque esto es una de las principales maneras en las que solemos formar nuestra opinión. Solemos formar nuestra opinión sobre datos que recibimos, sobre los cuales ya habíamos hablado anteriormente en clase de que primero de chequear las fuentes, ¿sí? Y segundo, puede ser que la fuente sea correcta, puede ser que el dato sea verdadero, pero la interpretación que yo le estoy dando sea incorrecta, esté sesgado. Entonces, nadie puede refutar que en la clase anterior 4 o 5 personas contestaron de manera incorrecta la respuesta de inflación. Eso es un dato objetivo de la realidad. La pregunta correcta sería, ¿es eso la real muestra de lo que sucede, de la verdad del curso? Acuérdense siempre ustedes que la verdad que es la correcta descripción de la realidad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces no quería dejar de compartirles estos sesgos para que ustedes siempre tengan en cuenta. Los dos sesgos de selección y de información y del riesgo de no tener un contrafactual que sería básicamente tener un grupo de testigos. Entonces, del sesgo de selección ya lo acabamos de comentar, que es yo estoy tomando mis datos a partir de qué, de las personas que han opinado solamente, pero eso no es una muestra representativa. Tenemos los sesgos de información, que es cuando estamos enfrente a uno de estos, cuando la información es deficiente, ¿sí? Por tanto, no podemos tomar como cierta una información que es deficiente, porque nos faltan datos. Fíjense ustedes que yo entre paréntesis le pongo cantidad de baños, ¿por qué? Imagínense ustedes que yo quiero evaluar la media de un terreno, de un departamento. Entonces yo simplemente digo, bueno, voy a tomar en relación el tamaño de un departamento para sacar cuánto valen en promedio. Y hago todo mi estudio basado en base al tamaño de los departamentos. Pero me olvido de tomar en cuenta la cantidad de baños. Y la cantidad de baños, entonces yo puedo empezar a sacar un promedio de costo sobre metros cuadrados que puede estar errado porque yo no tomo en cuenta la cantidad de baños, porque el baño es algo que eleva mucho el costo y el precio de un departamento. ¿No lo entendieron? Vamos a otro ejemplo. Supongamos que yo quiero evaluar, hacer una evaluación médica, una evaluación estadística médica, en la cual yo voy a evaluar la incidencia que tiene realizar, ustedes saben lo que es un procedimiento de cateterismo, donde se pone la aguja a través de la vena para realizar una limpieza. Supongamos que yo quiero evaluar cateterismo y yo quiero evaluar el nivel de incidencia que tiene el tiempo sobre el cateterismo. ¿Está?
Entonces, yo digo, bueno, es fácil. Tomo todos los casos de cateterismo. Los que se realizan a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas, a 5, 1 día, 2 días, 3 días. Y me encuentro con que mayormente no es incidente. Y yo llego a la falsa conclusión de que el cateterismo no es incidente sobre la condición cardíaca en base al tiempo. Yo digo, bueno, si se lo haces a las 2, 3, 4, 5 horas, en realidad no importa. Porque vemos que si se le hace a 1, 2, 3, 4, 5 horas, en todos los casos salen bien. ¿De qué me estoy olvidando yo? Porque yo estoy omitiendo un dato muy importante. ¿De dónde sale el cateterismo? ¿Quién ordena el cateterismo? Doctor. El doctor, el médico. Entonces yo tengo la intervención de un dato, de una variable que no puedo evaluar, porque el médico tiene un criterio médico. Él ve el paciente y dice, puede esperar 1 hora, 2 horas, 3 días. Él determina eso. Entonces, si yo evalúo tiempo sobre cateterismo, yo no estoy evaluando nada porque en realidad yo en el medio tengo la intervención del médico. Entonces, las personas que estaban haciendo esta investigación, ¿qué hicieron? ¿Cuál era la manera de hacer una investigación concreta? Sacar del medio la variante médico. ¿Y cómo hicieron eso? Fácil. Estudiaron los casos de cateterismo los fines de semana cuando no había un médico de guardia y los resultados fueron crucialmente diferentes. Encontraron que el cateterismo era incidente en base a la cantidad de tiempo, porque se dieron cuenta que si no había alguien evaluado, alguien con conocimiento que evalúe el tiempo que se podía esperar, el cateterismo terminaba afectando. Y eso es un sesgo por falta de datos. Hay un dato que yo no estoy analizando, que en este caso, ¿cuál era? El médico que realiza la evaluación. En el caso inmobiliario, ¿cuál era? La cantidad de los baños. ¿Sí? ¿A cuento de qué viene esto? Tengan cuidado con los datos que leen. Aprendan a ser más objetivos cuando reciben datos, cuando reciben información, cuando reciben estudios. Y pregúntense si lo que tienen enfrente a ustedes es realmente una información fiable o no. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ataliba, ¿estás ahí? Bueno, sigamos. Sí, estamos. No sé si querés agregar algo más. No, ahora cuando vos termines. Bien. Entonces, ¿con qué seguimos, Ata? ¿Seguimos con el tema de desarrollo? A ver, un par de cuestiones importantes en términos prácticos, en términos de evaluación. Cuando yo hablo de evaluación parcial, se le encienden todas las antenas y paran todas las orejas, y algunos se comen las uñas. Entonces, en términos de evaluación, nosotros, obviamente que hay muchos, nosotros lo que pedimos es que ustedes aprendan algunos indicadores básicos de desarrollo, teniendo en cuenta de que existen muchos indicadores, como por ejemplo algunos de los temas que recién estaba dando Juan. Y entre estos indicadores que nosotros trabajamos normalmente, encontramos algunos indicadores que tenemos publicados y que inclusive están en el aula virtual. No sé, Juan, si vos repasaste algunos de estos indicadores, pero yo de todos modos retomo. El primer indicador es el indicador de necesidades básicas insatisfechas, que establece no sé si vieron, Juan, esto, y Sí. si no, lo vieron, perfecto. Hablamos sobre, sí, eso cuando vimos desarrollo hablamos sobre IDH y NBI. Exactamente. Dos indicadores bien concretos que son el NBI, que es el indicador de necesidades básicas insatisfechas, que se mide a partir de 4 indicadores concretos. Estos indicadores son el
la calidad de vivienda. El segundo indicador es el nivel educativo de la familia. El tercer indicador es el acceso a, a condiciones básicas de sanidad en el hogar. Y el cuarto indicador es mencionamos tres hasta ahora: mencioné el de vivienda, mencioné el de salud, mencioné el de educación, y me está faltando uno, que es el nivel de empleo, de ingresos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las variables? Fíjense que yo, cómo estoy armando, esto es tremendamente importante a los fines de la metodología, para construir un modo de explicar un suceso o un hecho, o bien una situación específica. Por un lado tenemos entonces el indicador, que es el de necesidades básicas, que se nutre de subindicadores, que son 4, que son los que mencioné recién, y estos subindicadores, a su vez, dependen de algunas variables. Algunas de estas son cualitativas y otras son cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre las variables cualitativas y cuantitativas? Las variables cuantitativas se miden en términos cuánticos, en términos numéricos. Es decir, si yo, por ejemplo, dijera, bueno, ¿cuál es la edad promedio de los integrantes o de los que cursan la materia de economía política? Bueno, la edad promedio puede ser 20, 21, 19 y 18. Hay un dato cuantitativo. Yo preguntara cuál es la estatura promedio de los estudiantes que cursan la carrera, la materia de economía política, habría una estatura aproximada promedio entre los hombres de 1,70 y entre las mujeres tal vez de 1,65. Estoy diciendo cualquier disparate, pero a los fines de ejemplificar la situación que queremos explicar. De tal modo de que el dato cuantitativo nos dice concretamente el cuánto. Si yo dijera variable cantidad de contagiados en la ciudad de Corrientes o en la ciudad de Resistencia de COVID en los últimos 15 días, voy a tener un dato cuantitativo. Son datos cuantitativos aquellos que yo puedo contar, que yo puedo medir desde el punto de vista estadístico. En cambio, los datos cualitativos son aquellos datos que me explican características específicas de una situación. Por ejemplo, si yo dijera, si un baño, el baño de una familia, tiene descarga de agua, es decir, para hablar mal y pronto, tiene depósito de agua para hacer correr el inodoro, digamos, o para higienizar el inodoro, yo estoy describiendo una característica. Yo puedo decir, tantas familias o tantos hogares tienen esta característica, dato cuantitativo. Ahora, el dato es netamente cualitativo por cuanto yo describo si tienen o no descarga de agua en el baño. ¿Está claro? ¿Tienen o no piso en la vivienda? Y no es un piso de tierra, piso de materiales me refiero, y no es un piso de tierra. Si tienen o no algún techo aislante. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque son todos elementos que van a caracterizar, es decir, variables que van a caracterizar algunos de estos indicadores que recién mencionamos. Repasando estas variables, si tomamos el indicador, por ejemplo, de ingreso, la variable más relevante aquí es el desempleo. Podemos sumar otras variables relevantes, como por ejemplo el nivel de ingreso promedio, etc. El segundo, para el caso de salud o de higiene, la variable relevante
es la existencia de descarga de agua en el baño de la familia. Ustedes saben muy bien que una fuente de enfermedades pueden ser las condiciones no sanitarias o no debidamente adecuadas desde el punto de vista sanitario en la vivienda de un hogar o en la vivienda de una familia. Este es un elemento muy determinante que se toma para medir el nivel de salubridad en la vivienda. Puede haber otros, pero vamos a tomar este como elemento central. El otro indicador es el indicador de Educación, educación, y para esto asistencia se de los toma niños hasta la escuela. exactamente, se toma en cuenta la participación de los niños en la escuela. No la participación, sino la concurrencia de los niños a la escuela. Y el cuarto indicador, es decir, acá el indicador bien concreto, la variable bien concreto es que no haya ningún niño en edad escolar que no vaya a la escuela. Y hay otra variable muy relevante, que los adultos, jefes de familia, jefe o jefa de familia, tenga como mínimo segundo grado de la primaria, segundo grado, segundo año, no aprobado. Es decir, aquellos que se quedaron en segundo grado, se considera que van a tener algún tipo de necesidad básica insatisfecha. Concretamente se los considera analfabetos. Y el cuarto indicador, que es el indicador de, mencioné el de ingreso, mencioné el de salud, mencioné el de, me faltó el de vivienda, el de la calidad de vivienda, que tiene que ver con los tipos de materiales de construcción con el que están construidas las viviendas. Pero hay un dato, ¿se cortó? No, te estaba por aportar ahí también lo del hacinamiento. Está bien. Y hay un dato adicional que tiene que ver con el hacinamiento en la vivienda. El hacinamiento es la cantidad de personas que duermen por habitación. Y se supone que hay hacinamiento cuando hay más de 3 personas durmiendo en una habitación. Esto está obviamente explicado en el material bibliográfico nuestro, de la cátedra, así que ahí lo pueden leer y lo pueden revisar. Luego, el otro indicador de desarrollo es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un índice creado en la década de los 90 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que mide de manera homogénea el nivel de desarrollo en todos los países del mundo a partir de tres indicadores, bases. El primer indicador es el del nivel del desempleo, que se mide a través de la tasa de desempleo de los países. El segundo indicador es el de la esperanza de vida, que se mide a través de, o mejor dicho, un indicador de salud que se mide a través de la esperanza de vida. Ustedes saben de que la esperanza de vida es lo que se espera que el hombre, la mujer, promedio, vivan, y por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta la esperanza de vida para la Argentina, está aproximadamente en 80 años para las mujeres y un poquito menos para los hombres. Es decir, aquí se considera que la esperanza de vida va a aumentar a medida que mejoran las condiciones sanitarias en los países del mundo. Y el tercer indicador es el indicador de crecimiento, que se mide a través del Producto Bruto Interno per cápita. Tres indicadores concretos que miden el nivel de desarrollo de un país. ¿En qué nivel se encuentra la República Argentina?
La República Argentina se encuentra en un nivel de desarrollo medio alto. Significa de que, más allá de los importantes problemas que tenemos en la Argentina, estamos catalogados a nivel internacional como un país de índice de desarrollo humano medio alto. Después tenemos algunos indicadores adicionales, como por ejemplo un índice de desarrollo humano especializado que toma en cuenta otras variables, pero nosotros vamos a quedarnos con estos dos más importantes, más elementales, a fin de poder centrar la atención concretamente en la evolución del desarrollo. Ustedes en las páginas que tienen en el aula virtual tienen distintas, pueden acceder allí poniendo en el buscador de cada una de estas páginas IDH, sobre todo en las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, IDH, y les va a saltar los indicadores de desarrollo. Yo también les voy a compartir ahora en un rato una tabla de una medición que tenemos hasta el 2018 de los índices de desarrollo humano por provincia. Lamentablemente, tanto las provincias de Corrientes como la provincia del Chaco comparten los últimos lugares, o uno de los últimos lugares, en la tabla de posición de las provincias con menor índice de desarrollo humano. Pero lamentablemente los que vivimos en Corrientes aún están un poquito peor, es decir, estamos más desfasados en materia de índice de desarrollo humano en estos tres indicadores que mencionamos recién. Son mediciones que la hace normalmente la autoridad nacional en supervisión con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora les voy a compartir esta información en el aula virtual. ¿Por qué el desarrollo es importante? Creo que algo de esto ya estaban viendo, algo de esto estaban viendo con Juan. ¿Por qué el concepto de desarrollo es importante? El concepto de desarrollo es importante porque a través del concepto de desarrollo nosotros podemos observar un proceso en la mejora de vida, en la mejora de vida de los habitantes de un país. Fíjense que a diferencia del concepto de crecimiento, el crecimiento nos mide la cantidad de bienes y servicios que produce un país. Es decir, nosotros podemos disponer de mucho mayor cantidad de bienes y servicios en términos macro. Ahora, medidos en términos monetarios, esto se va a traducir en nivel de ingreso para las familias. Si la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar, que podemos adquirir. Ahora, pueden haber algunos inconvenientes. Por ejemplo, puede suceder de que en determinados países o en determinados momentos en algunos países el Producto Bruto sea muy alto, es decir, el PBI per cápita, entre comillas, sea muy alto, pero resulta que la calidad de vida no es adecuada a ese Producto Bruto Interno global o per cápita. ¿Esto qué nos está mostrando? Nos está mostrando que aún algunos países con alto nivel de Producto Bruto, los niveles de desarrollo, medidos tanto por NBI o medidos por índice de desarrollo humano, son bajos. Por ejemplo, nosotros durante la década en la República Argentina, durante la década de los 90, tuvo altas tasas de crecimiento que superaron muchas veces el 8%. Sin embargo, los niveles de desarrollo en términos de distribución del ingreso generado en la economía no han generado las bases como para que esta mejora en los niveles de ingresos se generalice. Se generalice de tal modo de que los niveles de pobreza pueden reducirse sustancialmente, aun cuando en la década de los 90 algo se ha reducido, pero no se ha reducido sustancialmente. Entonces, hay que diferenciar el concepto. Primer elemento, digamos, como desde el punto de vista conceptual, un elemento central es la conceptualización, la diferenciación de las conceptualizaciones de crecimiento y desarrollo.
Crecimiento es el aumento, el crecimiento es el aumento en la disponibilidad de bienes y servicios en la economía. Es decir, producir más, por ejemplo. En cambio, el desarrollo es la mejora de la calidad de vida. Ahora, el crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo. Esto remárquenlo. El crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo, pero el crecimiento no es suficiente para generar desarrollo. Los elementos suficientes para generar desarrollo están dados por algunos otros factores, que son justamente lo que nosotros denominamos como elementos condicionantes del desarrollo. Cuando ustedes vieron crecimiento, habrán visto, por ejemplo, algunos factores determinantes de ese crecimiento. Y entonces, como factores determinantes del crecimiento, tenían, por ejemplo, y anótenlo si por ahí no lo tienen presente, el capital físico, es decir, el capital, el factor humano, los hombres y mujeres que tenemos determinadas capacidades, todos tenemos capacidades y determinadas capacidades para el desarrollo de actividades. De allí que la formación, la capacitación, la educación, el desarrollo cultural de un pueblo es fundamental en este proceso en un proceso de crecimiento. Fíjense, estoy hablando de crecimiento, ¿no? Las relaciones comerciales, si tenemos o no dependencia financiera o tecnológica, más allá de que es importante la generación perdón, fíjense, estoy hablando de desarrollo, no de crecimiento, ¿no? Estos elementos son importantes para el desarrollo, no para el crecimiento. Desarrollo, sí. Desarrollo, exactamente. Vuelvo a repetir, capital físico, el capital humano, las relaciones comerciales, la no dependencia, es decir, no depender de la tecnología que pueden producir otros países, o la no dependencia de los recursos financieros que puedan producirse en otras regiones. Fíjense con esto de las vacunas. Miren, el ejemplo más claro hoy lo estamos viviendo con las vacunas. ¿Quiénes son los países que pueden vacunar más rápido a su población? A ver, dejo abierta la respuesta. ¿Quiénes pueden vacunar más rápido? Los países desarrollados. Los países desarrollados, profe. Bueno, Las pero ¿qué potencias. características tienen estos países desarrollados para Países vacunar que más rápido? producen la vacuna, profe. ¿Cómo? Los países que producen la vacuna. Los países que producen vacunas. ¿Y quiénes son los países productores de vacunas? A ver si me pueden mencionar algunos. China, India, China, Rusia, India, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra. Reino Unido. Israel. ¿Quién más? Inglaterra. Inglaterra mencionaron. Reino Unido, sí lo mencionaron. Rusia, profe. Estados Unidos también. Claro. Fíjense, 7 países. Pero además de eso, también tenemos que contar a Francia, que no está produciendo vacuna, pero que está vacunando, y a Italia, que no produce vacuna, pero que está vacunando. A ver, para ordenar un poquito este concepto, hay países productores de vacunas. Les ayudo a razonar esta idea. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, India, China. Son los países que han desarrollado vacunas. No significa que sean los fabricantes. Han desarrollado la vacuna. ¿Estamos? Por ahí hay algún otro que me estoy olvidando. Disculpen. Estos países son los que han desarrollado la vacuna. La pregunta concreta es, ¿cuál es la característica que tienen estos países para desarrollar la vacuna? Para que en tan poco tiempo hayan podido desarrollar la vacuna. su tecnología, profe. ¿Tienen Porque tienen más tecnología? innovación y cambios tecnológicos, profesor. ¿Tienen más qué, perdón? Innovación y cambios tecnológicos. Exacto. Tienen más aceitados sus procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Tienen un parque tecnológico
de vanguardia a nivel internacional. ¿Esto cómo los posiciona frente a un problema global? Los posiciona con posibilidades reales de desarrollar una solución a un problema concreto que está sufriendo la humanidad. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones. La primera, ¿quiénes están vacunando a toda su población? ¿Y quiénes están Tecnología de avanzada. Exacto. Entonces, aquí tiene la importancia que tiene la tecnología. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, les voy a agradecer y solamente enciendan cuando van a hablar. Entonces, aquí es importante destacar, ¿quiénes vacunan? Le mencionamos algunos países que están vacunando, pero no todos estos países que hemos mencionado al principio están vacunando. Hay otros países que producen vacunas y que están en la vanguardia y que están están distribuyendo, no solamente hacia el interior de su población, sino también están distribuyendo en el mundo. Hay algunos países que no producen vacunas, pero que están vacunando. Por ejemplo, Israel, Brasil, por ejemplo. Canadá Brasil. produce algunas vacunas, Uruguay, Argentina, Cuba México. también produce vacunas, sí. Cuba y Canadá también producen vacunas. Brasil, Cuba y Canadá Brasil. también producen vacunas. Brasil está vacunando. Israel, recién dije también, está vacunando. Fíjense, aquí hay algunas consideraciones. Chile, hay algunas consideraciones que son importantes tenerlas en cuenta. Exacto, Chile. Es decir, fíjense que hay algunos países que están vacunando a su población aun cuando no producen vacunas. ¿De qué depende la posibilidad de que estos países puedan vacunar? Independientemente si lo hacen más rápido o menos rápido. ¿Tienen relaciones comerciales? Relaciones comerciales. Esto es importante entender. Relaciones comerciales. Acuerdos comerciales y acuerdos geopolíticos o políticos estratégicos importantes. Y también algo interesante que empieza a aparecer y que es la posibilidad de que algunos países empiecen a producir vacunas cuando sus desarrollos tecnológicos no estén en esos países. Por ejemplo, hemos asistido hace unos pocos días a la noticia de que Argentina va a empezar a producir la Sputnik V. ¿Qué sucede? Rusia le transfiere el conocimiento o el paquete tecnológico a la República Argentina, no hacía el conocimiento, para la producción de vacunas. Lo mismo hace Oxford en un convenio previamente firmado al desarrollo de vacunas con Argentina y con México, y así otros laboratorios que producen vacunas en distintos países que posibilitan que en determinados países se fabriquen esas vacunas. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Lo primero a tener en cuenta es, ¿quiénes son los países que empiezan a producir vacunas? Los países que tienen gran poder de desarrollo tecnológico, innovación y la posibilidad de investigación. Algo de eso ya lo mencionaron. ¿Quiénes están en la vanguardia? Estados Unidos, Rusia, China, India, más allá de los graves problemas que hoy tiene India con sus mutaciones, pero sin duda que tiene un gran parque tecnológico que le permite estar en la vanguardia de la producción de vacunas. Inglaterra y otros países que tienen mucha influencia y sobre todo capacidad económica para acceder rápido a la vacunación, como el caso emblemático de Israel y otros países como Francia, Italia, Alemania, etc. Y otros países como Argentina, México, bueno, me olvidé de Cuba y Canadá hoy, que también son productoras de vacunas, y después otros países como Argentina, México, que empiezan a producir vacunas a partir de los principios reactivos enviados por otros desarrolladores. Y otros países que vacunan,
a partir de los envíos y las transferencias que se hacen a nuestros países, como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México y todos los países del mundo, con excepción, lamentablemente, de los países más pobres. Y fíjense aquí la diferencia entre los países de ingresos medios o de ingresos altos, de ingresos medios altos, de ingresos medios, de ingresos medios bajos y de ingresos bajos. ¿Quiénes son los países que hoy no tienen posibilidades de vacunar tan rápidamente? Los países de ingresos bajos. De allí que, obviamente, la Organización Mundial del Comercio, y con esto cierro este ejemplo de las vacunas, ¿qué ha hecho? Ha desarrollado algunos fondos, por ejemplo, Los, que habrán los escuchado. países del África, pues. Exactamente, así es, señor. Estos países, ¿con qué fondos se ven beneficiados? Con los fondos que crean o que fueron creados por la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos, el que ustedes habrán escuchado hablar en varias oportunidades, es el Fondo COVAX, que reúne una cierta cantidad de vacunas de los países productores para distribuirlos gratuitamente hacia el mundo. Cuando nosotros escuchamos hablar de que Estados Unidos le va a mandar dosis gratuitas a la Argentina y a otros países, no pasa ni más ni menos que por los fondos COVAX o los fondos que organiza la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Bueno, este es el ejemplo sobre la cuestión, la dependencia tecnológica, pero obviamente podemos seguir enumerando situaciones de dependencia tecnológica en distintos países y en distintas realidades del mundo. Retransmito una pregunta que me hicieron hoy que ya le contesté, pero me gustaría que le aportes vos sobre la corrupción como condicionante del desarrollo. Sí, a ver, ahí hay varios temas que ustedes, inclusive como abogados, tienen que saberlo. Los países más desarrollados, de la perspectiva normativa, tienen regulados sus prácticas lobistas. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de prácticas lobistas. ¿Qué es el lobby? Lobby es el tipo de influencia que se ejerce sobre los poderes políticos por parte de empresas que quieren de alguna manera estar contratadas por los estados o ingresar a los mercados que tengan algún tipo de regulación o restricción específica. Entonces, en los países más desarrollados esta actividad de lobby está muy regulada. Estados Unidos es uno de los grandes ejemplos en materia de regulación de los lobbies. Fíjense que uno puede suponer de que esto es corrupción. En realidad es una actividad que durante la historia de la humanidad se ha dado de manera continua, tratando de influir siempre buscando la satisfacción de los intereses sectoriales, personales, etc. Una cosa entonces es el lobby, porque hay que diferenciar esto, y otra cosa es la corrupción especial. La corrupción específica. Desde el punto de vista económico, nosotros podemos, lo primero que hay que plantearse es qué es corrupción, y desde el punto de vista económico y hasta desde el punto de vista jurídico, es todo aquello que comporta conductas antijurídicas. Todo aquello que comporta conductas antijurídicas. Es decir, conductas que están por fuera del marco normativo. No están determinadas por el marco normativo e inclusive son contrarias al marco normativo. Entonces, si el marco normativo en la República Argentina sanciona las dádivas, corrupción sería el otorgamiento de dádivas. Si el marco normativo en la República Argentina sanciona sanciona la violación a los secretos de información, entonces la violación al secreto de información sería corrupción. Podemos mencionar muchos ejemplos. Si la norma argentina sanciona, como la norma a nivel internacional, obviamente, va a sancionar las ventajas otorgadas a determinados actores políticos o económicos en materia de obra pública, pues, por lo tanto, eso es corrupción. Primero lo que tenemos que entender es qué es corrupción desde la perspectiva normativa y obviamente en la perspectiva económica. Porque si no, muchas veces pensamos que
corrupción es cualquier conducta vinculada a la coima. Y no es solamente eso. Hablando mal y pronto, no es solamente algo vinculado a la coima, al retorno. Corrupción es toda aquella actividad que es antijurídica y que tiende a generar algún marco de normalidad en el sistema económico. Profesor, Sí, la dígame. corrupción se podría tomar como la compra de vacunas ilegales para favor del desarrollo de la Argentina, por así decirlo, ¿o no? Sí, obvio, claro, pero no hay venta de vacunas ilegal hoy en el mundo. Estamos Obvio. hablando de COVID, me refiero, ¿no? Llevaba el ejemplo de No hay que venta. es uno de los elementos condicionales del desarrollo elemental, sería. Sí, claro, por eso. A ver, ¿cuál es uno de los elementos característicos de un proceso de desarrollo? Un proceso de desarrollo lo que tiene que lograr es PBI per cápita elevado, tiene que lograr equidad distributiva, tiene que lograr una disminución de la pobreza y tiene otras consecuencias. Ahora, fíjense que en un proceso o en una situación de corrupción, lo primero que se rompe es la posibilidad de generar igualdad. Y si se rompe la posibilidad de generar igualdad, estamos limitando las posibilidades de equidad distributiva. Entonces, figurémonos una situación en la que un grupo de empresarios otorga dádivas a un sector político para beneficiarse con la obra pública o con una concesión específica. Ahí claramente hay una situación de antijuricidad. Pero no solamente hay una situación de antijuricidad, sino también hay una situación de inequidad, hay una situación de desigualdad, por cuanto hay determinados sectores económicos que tienen la posibilidad de obtener determinados beneficios en detrimento de otros, que aún en la misma situación no lo pueden hacer por falta de no acceder a la información, por tener contacto con el amigo que toma la decisión política, o el otorgamiento de determinada adjudicación o el otorgamiento de determinada ventaja para su enriquecimiento. Obviamente que el Código Penal, el Código Civil sancionan fuertemente todas estas prácticas. Pero también podríamos mencionar a la corrupción como aquella situación en la cual hay un exceso, valga la redundancia, valga la aclaración, un exceso en la escasez de ética en el comportamiento de los individuos. Entonces, ¿por qué la corrupción es un obstáculo importante para el desarrollo? Porque lo que genera es inequidad, si lo vemos desde la perspectiva puramente económica. Porque lo que genera es una desigualdad en la asignación de bienes y servicios. Básicamente esta es una cuestión muy importante a la hora de determinar el concepto de corrupción como determinante de los niveles de desarrollo. Bien. Juan, esa es la respuesta. No sé si hay alguna otra cuestión vinculada con eso. No. Bien. Hay una, en relación a este tema puntual de corrupción, uno puede suponer de que corrupción solamente está vinculado al ámbito político o en la vinculación del político y de un empresario. Fíjense cómo yo empecé el concepto de corrupción. Es toda aquella conducta antijurídica o no ética que va es decir, antijurídica porque va en contra del orden jurídico,
y no ética, porque va en contra de determinados valores que rigen en la sociedad, pero al mismo tiempo generadoras de desigualdad y inequidad. Pero no solamente entonces tenemos que ligarlo al comportamiento de los vínculos con el sector político. Es importante ligar también esto a los vínculos de los sectores empresarios entre sí y de la cultura con la cual que se desarrolla en un pueblo en términos de tolerancia a los sucesos de corrupción. Hay sociedades que son más tolerantes y otras sociedades que son menos tolerantes y otras sociedades no son nada tolerantes. Fíjense, yo quiero poner un ejemplo y seguramente alguien se pueda molestar, pero es un ejemplo que vale. Hace muy poco tiempo, en la República Argentina, renunció un ministro de Salud, renunció un ministro porque si no le iban a pedir la renuncia, por haberse descubierto un sistema de vacunación que generaba desigualdad. ¿Se acuerdan ustedes? El ex ministro Ginés García. Fíjense lo que sucede en algunas provincias con situaciones más o menos parecidas, donde a las autoridades no se le mueve un pelo y a la sociedad tampoco. En la provincia de Corrientes se descubrió un ministro transportando 900 dosis de vacuna de modo personal. Y a la sociedad no se le mueve un pelo. Entonces, ¿hay corrupción o no hay corrupción? En términos de situación no valorada, es una situación absolutamente anormal. La sociedad es más resistente. Evidentemente, hay un nivel de aceptación a determinadas conductas, más allá de la opinión que tengamos o no sobre nuestra pertenencia o la pertenencia política con la cual simpaticemos. ¿Las situaciones son condenables? Absolutamente. Ahora, evidentemente, a nivel de sociedad argentina, toleramos menos determinadas cuestiones, aun cuando a nivel de provincias toleremos más. Y nos pasa a nosotros. Entonces, ustedes dirán, ¿qué impacto esto tiene sobre la cuestión económica? Y tiene el mismo impacto que los actos de corrupción en cada una de las conductas que tenemos. ¿Se dan las debidas explicaciones? ¿Se transparentan los procesos de distribución? ¿Se rinde cuenta de los actos públicos? ¿Se rinde cuenta de la administración de los fondos públicos? Y en algunos lugares sí, y en algunos lugares no. Y en aquellos lugares donde no, evidentemente hay una mayor tolerancia a esas conductas que no son completamente valoradas desde la perspectiva de lo que nosotros consideramos como buenas prácticas del buen gobierno. Entonces, es importante destacar esta cuestión a la hora de poder evaluar los procesos de desarrollo o de evaluar aquellas situaciones en las que la perspectiva del desarrollo nos pone como desafío de manera permanente. Bien, marco general de corrupción, que fíjense no es solamente la coima, no es solamente el retorno al cual nosotros por ahí podemos estar más o menos acostumbrados a partir de determinados mensajes. Mucho más complejo, mucho más amplio, e involucra a muchos actores. Puede involucrar a actores políticos, puede involucrar a actores privados. Entonces, uno puede suponer ejemplos en el sector privado. La evasión o la elusión impositiva es un acto de corrupción.
es un acto de corrupción en tanto y en cuanto puedo pagar y no lo hago. Situación distinta es no poder pagar y por lo tanto no pago. ¿Se entiende esto? O evadir impuestos para mejorar la competitividad de mi empresa en detrimento de otra. Entonces, lo que aquí está sucediendo es básicamente una situación donde no solamente no estoy pagando impuestos, sino también estoy buscando competir de manera desleal con mi competencia. Entonces, fíjense cómo la situación de corrupción no es una situación o no es un concepto, que está vinculado solamente a un par de prácticas, sino es un conjunto de prácticas que pueden estar más o menos aceptadas en la sociedad. Tenemos que aceptar bajo ningún punto de vista. Y nuestros sistemas legales y formales tienen que castigar con mucha fuerza y acelerar los procesos para no solamente descubrir, sino también sancionar a los procesos de corrupción. Porque cuanto mayor corrupción hay en un sistema económico, menores son las posibilidades de desarrollo de ese sistema económico. Bien, la transparencia de los actos y las transparencias en la administración de los elementos públicos y privados, más allá de la no violación y la necesidad de la no violación de datos personales y privados, es fundamental para los procesos de desarrollo. Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional respecto a este tema de desarrollo. Vieron factores determinantes, diferencia entre crecimiento, desarrollo, factores determinantes de crecimiento, factores determinantes de desarrollo. No sé, Juan, si hay alguna otra cuestión que pueda estar pendiente. No, yo creo que no. Bien. Entonces vamos a ir hacia alguna, no sé si hay alguna pregunta de los chicos y las chicas. Yo, profe. Dígame. Profe, tengo la duda de cómo la diferencia entre PBI bruto y neto. O sea, el PBI, el Producto Bruto Interno entiendo, pero está el neto también. Que eso no, que dice que en el libro dice que eso se deduce, pero no entiendo cómo. ¿Qué se deduce? El neto. ¿Y qué se deduce para obtener el neto? Y eso es lo que no entiendo, profe. ¿Qué son las depreciaciones? A los bienes de capital. Eso es lo que se deduce, pero no entendí por eso. ¿Y qué son las depreciaciones a los bienes de capital? Es algo así como cuando se gastan los bienes por el uso, si mal no entendí. ¿Solo por el uso? A ver, alguien que le ayude. ¿Solo por el uso? Por el tiempo. Y por el paso del tiempo. Por El uso porque es obsoleto, profe. Claro, porque pasa a ser obsoleto, por ejemplo, cambio de tecnología, una máquina que por el paso del tiempo pasa a ser obsoleta porque hay otra máquina que incorpora mejor o tecnología de mejor calidad, etcétera. Entonces, el Producto Bruto Interno, para transformarse en Producto Bruto, el Producto Bruto Interno, perdón, para transformarse en Producto Neto Interno, se le resta al Producto Bruto Interno las depreciaciones a los bienes de capital. Las depreciaciones se le restan a los bienes, las depreciaciones de los bienes de capital se le resta al Producto Bruto para obtener el Producto Neto. ¿Se entiende, Sim? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Bien. Después, en todo caso, revisa tu apunte o revisa el libro de donde estás estudiando y si te quedan dudas, lo volvemos a ver la clase que viene. Yo le subí recién en el aula, en la comisión A1, subí un material sobre
se llama, creó un tópico que se llama Tópicos de Desarrollo, después de la unidad 14. Es un artículo que salió publicado la semana pasada en el Diplo. En el Diplo es un diario, un periódico en realidad, francés, que se edita en algunos países del mundo. Uno de esos países es Argentina. Lo escribió un economista y sociólogo, Daniel Scheinbengraf, sobre temas de economía, desarrollo y ambiente. Es un tema que a mí es interesante que lo lean. Hay una muy buena, a mi criterio, visión sobre esta relación que existe entre la economía y la necesidad de las políticas públicas vinculadas al ambiente. Algunas de estas políticas públicas vinculadas al ambiente están relacionadas con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, que ustedes tienen que saberlo, cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sustentable, teniendo en cuenta de que es un elemento vital y fundamental para poder entender la agenda de políticas que no solamente la tienen los países no desarrollados, sino los países en vía de desarrollo, fundamentalmente como Argentina, y la vinculación entre sus políticas y tratar de alcanzar estos objetivos a nivel internacional. Hay una pregunta recién dónde los encontramos a ese artículo. Yo lo subí recién en la comisión A1, ahora voy a subir a la comisión A3 para que todos tengan. Véanlo, yo voy a hacer algunas preguntas para la clase que viene sobre ese artículo también, de tal modo de que es un tema que es importante establecer esta lógica, esta relación de lógica entre la economía y el desarrollo sustentable. Miren, y esto anótenlo porque es un tema, cuando yo digo es un tema de parcial, todos se ponen a anotar. Bueno, es un tema de parcial. Miren, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el año 2015, en la última reforma, y ustedes lo van a ver a partir de, no sé si alguien está cursando ya Civil 1, y si no lo han hecho todavía, lo van a hacer próximamente. Bueno, Civil 1 y a partir de Civil 1, todos los civiles que tengan de acá en más, incorpora varios artículos vinculados con el ambiente. Pero fundamentalmente a mi criterio más importante desde el punto de vista de la base que le dan al tema son el artículo 14 del Código Civil y el artículo 249. El artículo 14 del Código Civil le da entidad al concepto de incidencia colectiva, y el artículo 214 le da entidad como bien jurídico a proteger a todos aquellos bienes de incidencia colectiva. Y básicamente a lo que se están refiriendo estos artículos es justamente al tema ambiental, entre otros temas, como así también al paisajístico, al cultural, patrimonial, etc. Son elementos, conceptos que van a estructurar toda una visión, una nueva visión que se va incorporando a la normativa en la República Argentina y del que ustedes seguramente van a estudiar y se van a especializar en los próximos años. Hoy existe todo un derecho de daños vinculado con el ambiente, hay todo un desarrollo de las obligaciones vinculado con lo ambiental y lo paisajístico, es decir, no solamente lo vinculado con lo económico, sino fundamentalmente aquí empezamos a relacionar lo económico y lo jurídico en términos de normativa existente. Bien, voy a tomar, si no hay otra pregunta, yo voy a tomar algunas consideraciones bastante rápidas, porque nos queda poco tiempo. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién es? Lisa. Mi pregunta es acerca de
la fórmula de la teoría cuantitativa, porque Sí. en el libro, el libro de usted, digamos, sería. Sí. Se coló. ¿A mí nomás se me colgó o a Ulises se le No, colgó? parece que a Ulises se le coló. A Uli se le coló. No. No, no se escucha. Escribí en el chat, Ulises. Una fórmula, por ejemplo, dice, No, no se le entiende, che. Si hay otra pregunta mientras Ulises se puede reconectar. Ya, profe. ¿Sí? Lisa, ¿cómo estás? Bien, usted. En balanza de pagos residentes, en el caso de persona jurídica, ¿cómo se considera la persona? Como una persona, es decir, personas jurídicas o físicas para la balanza de pagos es indistinto. Es Sí, decir, porque en el concepto que usted subió, o sea, en el PDF da la opción de persona física y persona jurídica. pero, Por eso- pero en la registración no se hace una diferenciación entre persona física y jurídica. ¿Se entiende? Es decir, vamos a poner un caso. Lisa Velázquez. Vos sos Lisa Velázquez, ¿no es cierto? Sí, sí. Lisa quiere importar camisas de China. O querés hacer tu negocio de venta de camisas aquí en Corrientes o en Resistencia. ¿Dónde vivís, Lisa? En Chaco. El Chaco. Está por hacer un mega emprendimiento, Lisa, de venta de camisas. Entonces va a comprar 100.000 camisas a China. Pero ella es monotributista. Entonces, ella seguramente va a importar, bueno, se contacta con algún comerciante chino que le venda las camisas y le mande las camisas. Entonces, eso se va a registrar en la balanza de pago. Ahora, también lo puede hacer una empresa, una SRL, una sociedad anónima, puede comprar las camisas y venderlas en Argentina. Entonces, independientemente de la persona jurídica, lo que importa es si entra o no sale mercadería y a cambio de esas mercaderías se paga una determinada suma de dinero. El mecanismo lo van a ver después en derecho empresario, a través de la carta de crédito o de algún otro documento, generalmente son a través de operaciones bancarias. Sí, me estaba por preguntar otra cosa. Gracias. Bien. Profe, Sí, ¿la fe de vida puede que se modifique ahora con el tema del COVID? ¿cómo, perdón? La fe de vida, o sea, el tiempo La, de vida que se estima en cada población. la esperanza de vida. La esperanza de vida, perdón. La esperanza de vida. Bueno, está buena tu pregunta. La verdad que todavía muy pronto para hablar de si la esperanza de vida se va a ver afectada o no por el COVID. Porque todavía no podemos evaluar los resultados de la pandemia en el largo plazo. Es decir, ¿qué impacto va a tener esto sobre aquellos que hemos tenido COVID? Yo también lo tuve. Más allá de algunas secuelas de corto plazo que podemos tener. Pero lo que no tenemos claro es cuáles son las secuelas de largo plazo. Lo que está muy claro, lo que es muy cierto y lo que ya podemos anticipar es que aquellos que han tenido COVID, mientras no tengan un tratamiento intensivo a los pocos días de haber tenido ese tratamiento intensivo, o por lo menos un estudio para ver posibles secuelas, seguramente, si no tienen esos tratamientos rigurosos, seguramente las secuelas pueden estar sin descubrirse. Y por lo tanto, la esperanza de vida a nivel individual se puede sí ver afectada. Ahora, lo que no podemos saber es a nivel global cuál es el impacto sobre esa esperanza de vida que puede existir. No es lo mismo la esperanza de vida, es decir, lo que esperamos vivir o lo que la sociedad espera que una persona
viva cuando nace el bebé, cuando nace la criatura, nosotros esperamos que esta persona, bueno, sí, vaya a vivir, con la esperanza en la República Argentina, en promedio 78, 79, 80 años. Ahora, lo que no podemos saber en este contexto de COVID, si la esperanza de vida se va a cortar o no. Va a depender de muchos factores. Inclusive va a depender de los desarrollos tecnológicos de acá a un tiempo. Si nosotros, como humanidad, hemos podido desarrollar vacunas en menos de un año, cuando históricamente los desarrollos de vacunas pueden llevar de 5 a 10 años, quiere decir que los avances tecnológicos en los desarrollos de vacunas ha aumentado mucho. Y si el desarrollo de vacunas ha aumentado mucho es porque tenemos un gran potencial para combatir, o por lo menos para evitar o prevenir la propagación de epidemias. Por lo tanto, esto favorece mucho a las posibilidades reales de que la esperanza de vida se mantenga, e inclusive aumente. Bien. Para el miércoles que viene yo les pido entonces que lean este artículo que les subí, y también que vamos a resolver un múltiple choice. Vamos a desarrollar con Juan, vamos a desarrollar un repaso sobre las doctrinas económicas. Repasen doctrinas económicas para el miércoles, y obviamente nos van a quedar 2 clases ante el parcial, la clase del miércoles y la clase del lunes. Estamos en tiempo de descuento ya estamos haciendo clases de repaso, así que vayan estudiando, vayan leyendo, de tal modo que sus dudas las puedan plantear en clase. Si no hay más temas, chicos, Juan, no sé si tenés algún tema más. No sé si el chico tiene algo que preguntar, le sacamos las dudas, y si no, damos por finalizada la clase. La idea de hoy era poder avanzar un poco en doctrinas económicas, pero ya no vamos a tener tiempo, así que Profe, desde el miércoles. Sí. se me cortó recién, te estaba preguntando, el internet se me cortó, acerca de la teoría cuántica, de que hay 2 fórmulas, digamos, o sea, en el libro de Motion y Baker, la fórmula está OM por B igual a P por I, y en el de su libro está, cambia por la T, digamos, que sería el número de transacción. Sí, es lo mismo. La I representa el nivel de ingreso, el nivel de producción de una economía, y la T es el nivel de transacción, que está representando el nivel de producción de la economía. O sea, es exactamente el mismo concepto. No entendí la diferencia, digamos, o sea... Es el mismo concepto. Se supone que cuanto más... Uno habla digamos, del producto... ¿Cómo decís, perdón? Que la I representa el producto real del país, digamos, Sí, y la T sí. el número de transacción. ¿Qué sería? O sea, el número de transacción, no entiendo. El número de transacciones es el nivel de producto. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto de que cuando aumenta el producto, aumenta el nivel de transacción. Entonces, el nivel de transacción está medido por el producto, por el nivel de producto. No es que contamos la cantidad de veces que se compra a nivel de mercadería, no. Tomamos como concepto general que las transacciones están determinadas por el nivel de producto en esa economía. Algunos libros, como el de Samuelson o Mankiw, utilizan el concepto de transacción. Otros utilizan el concepto de, como Motion y Baker, de producto. El concepto es el mismo. Puede ser producto o puede ser transacción, y es la igualdad con el nivel de producción de la economía. Cuando
aumenta el nivel de producción, aumenta el nivel de transacción. Cuando disminuye el nivel de producción, disminuye el nivel de transacción. Las posibilidades inclusive o disminuyen las posibilidades inclusive de obtener bienes y servicios. ¿Estamos, Ulises? ¿Te queda claro? Sí, ahora Se entendí. le corta mucho, Ulises. Gracias. No entiendo por qué. Estamos para eso. Bien, muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Cuídense, usen barbijos, no salgan mucho. Sí, yo me hice el hisopado y salí negativo, por suerte. ¿Quién se hizo hisopado? Yo, profesor, pasa que tuve contacto estrecho y me fui a hacerme el hisopado y di negativo, así que ya tengo las 2 vacunas yo colocado, así que Ah, ¿sí? parece que andan bien. Sí, ¿Y por por qué ser tenés la personal vacuna? esencial. ¿O sos muy joven? Por ¿Por qué ser tenés la personal vacuna? esencial. Ah, mira. Por ¿Dónde ser trabajas? personal esencial. ¿Dónde estás En la trabajando? policía acá del Chaco. Perfecto. Así que te dio negativo, che, buenísimo, buenísimo. Sí, las vacunas son muy eficaces. Yo también tuve contacto estrecho en varias oportunidades con gente que se vacunó y también pasó lo mismo. Sí, Bueno, son efectivos. me alegro mucho. Cuídense, usen barbijo, no salgan tanto, no compartan el mate, todos esos. El profe nos tire nuestra cábala, profe. El otro profe. ¿Cómo? Que el otro profe no tire nuestra cábala. No entiendo. No, que ¿Qué le yo decís, cierro Juan? yo le cierro con una frase de don Antonio. Ah, ¿y cuál es la frase, Juan? A ver, con esta frase cerrada entonces. Pórtense bien, no salgan de noche. Bueno. Nos vemos, chicos. Ahí Nos cerró vemos Juan ahora. ya con la cábala de siempre. La próxima. Bien que si no la policía le va a llevar preso, ¿no?